tengo que ir por acá porque vamos a hablar también de un tema muy importante, siguiendo con la onda de aprender a comer. A veces no sabemos cómo debemos cuidar los alimentos. Por ejemplo, ahora en este otoño-invierno, con este frío que sale el brillo solar, si lo pones en la refri, los alimentos que están además ahora en estación, las frutas, bueno, el cuidado de los alimentos, en el invierno. Para eso estamos con nuestro nutricionista José Otero de Solidaridad Salud Comas. ¿Cómo está? Licenciado, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo aprender a cuidar los alimentos en el invierno? Sí, en un principio tenemos la idea generalizada de que en verano hay que cuidarnos mucho más de no comer alimentos que nos causen daño. Es decir, aquellos alimentos que se malogran, aquellos que se contaminan. Sí, justamente tenemos el envasado de los alimentos y el refrigerado. Pero no hay que descuidar en esta etapa que es el invierno de que también tenemos que tener conciencia de que los alimentos, sobre todo los preparados o aquellos que contienen gran cantidad de agua, pueden malograrse con relativa facilidad. Claro que sí. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el pescado viene a ser un producto, ¿no?, que tenemos en nuestras casas que tiende a malograrse con gran facilidad y que incluso es signo de intoxicación cuando cae mal, por ejemplo en preparaciones crudas o preparaciones cocidas. De igual forma, cuando no se almacena de manera correcta puede causar estas molestias. Claro, ¿sí? Porque cada alimento debe tener una forma especial de conservarse, de guardarse y un tiempo de vida determinado. Así es, cuando son enteros siempre hay que fijarse que no tengan las vísceras, es decir, hay que limpiarlo bien. ¿Sí?, para que mantengan su frescura por mayor tiempo. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del pescado, licenciado, ¿cómo nos damos cuenta? El olor, ahí mismo es lo que nos... Sí, hay signos básicos para identificar que un pescado está fresco, ¿no? La primera viene a ser el olor, ¿no? Tiene que ser un olor que nos recuerda al olor que tenemos cerca al mar, ¿sí? Claro. El segundo factor viene a ser también la textura. Cuando nosotros tocamos el pescado tiene que mantenerse firme, ¿sí? Firme significa que cuando nosotros pongamos una pequeña presión a través, por ejemplo, de un dedo, se mantenga en la misma posición y no se hunda, ¿sí? Y tercero, pues también se ve acerca del color de los ojos. Cuando se ve un color más que todo transparente, claro, siempre tenemos que tener en cuenta la brillantez que tiene el ojo del pescado para saber si está fresco. Perfecto, entonces ya con eso aprendemos todo el pescado, pero además también tenemos aquí en la mesa, por ejemplo, tenemos las fresas, tenemos huevos. Los huevos hay personas que los ponen en la refrigeradora y otros que los dejan, digamos, ahí a la intemperie o en la cocina. Por ejemplo, antes los huevos no tenían fecha de vencimiento. Ahora ya venden huevos que sí tienen fecha de vencimiento. Entonces ahí ya tenemos una manera de poder regular la cantidad de días que podemos almacenar este huevo. Ahora, ¿podemos tenerlos en la refri o afuera? ¿O en la refri van a durar más? Porque, por ejemplo, en mi caso yo los tengo afuera. Sí, más que todo el huevo puede almacenarse tanto refrigerado como en fresco. Ahorita la temperatura sí favorece una mejor conservación de ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque no está expuesto. La cáscara es una protección natural, es un envoltorio natural que tiene el huevo para protegerse de contaminación como la salmonela, que es la más conocida. Exactamente. Bueno, entonces ya estamos aprendiendo sobre el pescado, los huevos. Los huevos aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, otra cosa que quería hacer hincapié es acerca de las fresas. Las fresas y las hojas, como viene a ser aquí, la espinaca, ¿sí? Más que todo estas hojas, la lechuga también. También. Sí, estas verduras, estas frutas, más que todo son regadas con aguas que no siempre están limpias, es decir, son aguas que son utilizadas en este caso para regar y no siempre están totalmente limpias. Entonces siempre hay contaminación también bacteriana por este lado y lo que siempre hay que hacer con la lechuga, con la fresa y con otras hojas verdes, espinaca, viene a ser, albahaca, col, incluso el perejil, verduras frescas, que sean de hoja. Siempre hay que procurar limpiarlas de la tierra, un buen chorro de agua, usar un chorro de agua que corra y también desinfectarlo con cloro o si no con una gotita de yodo. Ahora por suerte encontramos en el mercado varias opciones que nos ayudan a limpiar. Lo que estamos tratando de enseñarte es cómo mantenerlos. Una vez que ya tienes limpio, por ejemplo, la lechuga, la espinaca, tienes que guardarlo en algo hermético, que no esté ni un poquito de oxígeno. Sí, ¿no? correcto. Eso es lo ideal. Lo ideal es que estos alimentos estén expuestos lo menos posible a las inclemencias que hay justamente con la exposición a la luz, al aire, ¿sí? Y eso también puede suceder con los líquidos. Generalmente uno de ellos es la leche, que se suele fermentar. Para mí es una de las más complicadas de guardar. Sí, en realidad cuando se deja en la lata, por ejemplo, cuando nosotros compramos la versión evaporada, cuando está almacenada en la lata, viene a traer una gran serie de complicaciones porque le cambia el sabor a la leche una vez esté abierta. Y uno se habrá podido dar cuenta cuando ya pasan más de 4, 5, 6 días, por más días que haya pasado en la refrigeradora, ni bien lo hayamos abierto, sí se nota el cambio en el sabor.
Por eso es que se optan por otros tipos de presentaciones, como vienen a ser las cajas, Claro. ¿sí? Las bolsas, para poder incluirlas ya en recipientes que se puedan guardar herméticamente. Pero también hay que tener cuidado porque a veces nos dejamos llevar por la fecha de vencimiento. Por ejemplo, en el caso de los que están de estos Tetra Pak, como se llaman, y tienen una fecha de vencimiento. Ah, todavía falta, me pasó, ¿ah? Y chicos, tomen su chocolatada. Ya, y salió yogurt. O sea, pero ¿cómo? Si no se ha vencido. Seguramente lo tapé mal, lo dejé ahí en la refri, la cosa que era yogurt. Sí, también sucede que la leche también se suele fermentar a sí misma. Pasa el tiempo y basta con que esté en contacto con el aire para que comience a fermentarse. Hay que tener Entonces cuidado, hay que ¿no? tener cuidado porque pasan por un proceso de pasteurización y son almacenados en un ambiente controlado. En el caso, por ejemplo, de lo que son menestras, fideos, uno dice, ay, pero son cosas que están crudas, que no están preparadas, las puedo guardar sin problema. Sí, si bien pueden guardarse por mayor tiempo, hay que tener en cuenta mucho no solamente el envase, sino también el lugar que se escoge para guardarlos. Claro. Que nos dicen siempre, en el caso de las harinas y otros productos secos, que los guardemos en lugares frescos y secos. ¿Cuándo aparecen los gorgojos? Ah, los gorgojos. Porque a veces pasa que está el paquete de fideos Sí. o de arroz cerrado, y tú dices, abres y ¡ay! A mí me pasó que como 2 veces he tenido que botar los fideos porque estaban todos los gorgojos flotando. Eso pasa más que todo cuando no hay un proceso de almacenaje correcto desde el envasado. Es decir, hay defectos en el envasado del mismo producto. Por ejemplo, cuando se compra granel también se vuelve a envasar, ¿no? En una bolsita que nos vende la casera de un mercado. Sí. Pero sin embargo, ya en ese costal han entrado estos bichitos que han dejado sus huevos y al pasar las semanas, ellos se alimentan de este arroz, de este trigo, de este producto seco y comienzan a proliferar. Licenciado, una pregunta que creo que muchos se pueden hacer. A veces esperamos, ya la ultimita ya, por favor, una pregunta casi personal, porque a veces hay gente que dice, ha pasado una semanita de la fecha de vencimiento, no pasa nada. ¿Pasa nada o pasa algo? Pasa mínimo, pero algo pasa. Eso pasa con muchos de nuestros pacientes que acuden al hospital y justamente preguntan lo mismo. No creo que pase nada si es que lo dejo unos cuantos días, 2 días no pasa. pero en solidaridad acuden justamente pacientes que vienen con un malestar, Una intoxicación que dicen de la patada. con intoxicaciones, me duele el estómago, no sé qué pasa, doctor, creo que algo me cayó mal. Entonces, cuando uno indaga sobre la dieta que ha tenido el paciente en estos días, resulta que sí ha tenido un descuido en ese aspecto que me has mencionado, que uno se confía de que ya con solo refrigerar o tapar bien, ya está. Sin embargo, hay que tener en cuenta que así está envasado, por ejemplo, en el caso del atún y el durazno en almíbar, igual, son latas, hay que guardarlos en otros recipientes. Así que esto de la leche no solamente aplica para la leche, sino también aplica para los otros productos. Genial, muchísimas gracias. Me encantaría seguir preguntando. Yo voy a aprovechar para hacerlo en el corte comercial, pero antes, por supuesto, agradecer a nuestro nutricionista José Otero de Solidaridad Salud. Tomás, gracias, por supuesto, licenciado. Gracias a toda la gente de Solidaridad. Y lo más importante es que tú tienes que conseguirte todos estos tuppers, pues. ¿Y dónde te los vas a conseguir? En Lock and Lock. Vamos a sortear 3 sets de tuppers en nuestro Facebook del blog de Karina, obviamente. Ahí te vamos a decir, como tú no te preocupes, por si acaso, Lock and Lock está aquí en el Plaza Norte en el 2.º nivel. Y todo esto se queda para Carlita, para que no vuelvan a tomar sus hijos yogur. Vamos al corte.